quedado de grabarles un videito sobre lo que son vehículos de inversión de materia bursátil. Entonces vamos a comenzar con una estadística que a mí me llama muchísimo la atención. Literal es 4 de cada 1000 mexicanos económicamente activos invierten en la bolsa. En Estados Unidos 6 de cada 10 americanos invierten en la bolsa. O sea, la diferencia es abismal, ¿sabes? Hay una falta de cultura financiera en la cual la idea de esto es que podamos, o que yo pueda dar a conocerles un poquito de todos los instrumentos que hay en los que pueden comenzar a invertir. Tenemos el tabú de que se requiere mucho dinero cuando no es así. Entonces, vamos a comenzar a presentar los vehículos, va a ser de manera general. La idea el punto es que tengan una idea de que existen o de que son. Y pues ya más a detalle pues ya sería verlo a cada uno, ¿no? En este caso vamos a comenzar con las acciones. Las acciones son una parte proporcional a la alícuota de una empresa, la cual vende para conseguir un financiamiento. Entonces, ¿qué quiere decir así? Si tú compras una acción vas a tener un pedacito de esa empresa. Tú puedes hacer compra-venta de acciones, puedes hacerlo en corto, en largo, lo ideal es que pues, se haga en largo. Largo me refiero a largo plazo, entonces es súper interesante el mercado. Ventajas, puedes elegir en qué empresa quieres invertir. Desventaja, pues obviamente si haces un mal análisis o una mala compra, pues como no tienes una diversificación, porque en caso de que solo compras una acción, pues en ese caso pues podrías tener alguna minusvalía o una pérdida. Los rendimientos son muy atractivos, dependiendo la empresa en las cuales se invierta, si es necesario que, si quieren hacerlo ustedes mismos, tengan el conocimiento de las acciones. El siguiente que vamos a ver es uno de mis favoritos, es el ETF o Trax en México. El ETF es un instrumento que es como un conjunto, es como una combinación entre un fondo de inversión y una acción. Porque es un fondo de inversión porque te ayuda a diversificar. Y es una acción porque al final te ayuda, o sea, participa en la bolsa, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, lo que hace este producto es que sigue índices, materias primas, divisas, etc. Puede seguir varias cosas. La ventaja es que en cuenta, por ejemplo, está el Standard & Poor's 500, que es uno de los principales índices en Estados Unidos, conformado por 500 empresas, las más bursátiles de Estados Unidos. Si yo compro un ETF que siga al Standard & Poor's 500, entonces quiere decir que yo estoy siguiendo a las 500 empresas más bursátiles de Estados Unidos. Viéndolo de una manera sencilla, podría ser esa la explicación. El IPC en México tiene 35 empresas más bursátiles, está conformado de esa manera, entonces se sigue a las 35 empresas más bursátiles. Y así hay en diferentes partes del mundo. En abril del 2019 había registrado 7.095 ETFs. O sea, si sumamos eso, más las acciones que hay y todo, ya tenemos muchísimos instrumentos en los cuales podemos invertir. Aquí voy a hacer un break, un paréntesis, y vamos a hablar un poquito sobre el Sistema Internacional de Cotizaciones, SIC. El SIC es como un mercado global. Hagan de cuenta que yo quisiera comprar una acción o un ETF o algo así en Estados Unidos. En lugar de ir y hacer la compra en Estados Unidos, existe este SIC. Entonces, realmente yo puedo hacerlo sin necesidad de hacer un intercambio de divisa, etcétera, ¿no? Ventajas, tienen el mismo trato fiscal de tu país de origen, es decir, aquí en México tendrá el mismo trato fiscal que en México, por lo cual disminuye costos. Y adicional, tiene coberturas naturales en caso de que pudiera haber una variación en los tipos de cambio. Entonces, de alguna manera está protegido y está cuidado. Entonces, si sumamos que en el SIC al 2019 había 1.700 instrumentos registrados, más 7.095 ETFs, más las acciones que hay, llevamos un mundo de instrumentos en los cuales podemos invertir. Ese es el punto. El punto es que conozcan. Para mí, tengo mis favoritos. Vamos a ir viendo los vehículos. El siguiente que vamos a ver es el de deuda. El de deuda es el que más conocemos.
el que más conocemos porque es el que más hemos escuchado, es una obligación, ya sea en papel o electrónico, en el cual la parte que emite los instrumentos de deuda los utiliza para recaudar fondos, para financiarse. Aquí con la promesa, obviamente, de pagarlo a un plazo determinado con un interés. Aquí es en donde entran uno de los más conocidos. Por ejemplo, Gobierno Federal emite los CETES. Es uno de los más conocidos que todos hemos, o la mayoría hemos escuchado de ellos. Tiene su propia plataforma, etcétera, ¿no? Están los CETES. El Gobierno Federal emite los bondes, los bonos M y los UDI bonos. Banco de México emite los BREMS y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario emite los bonos IPA. Entonces ahí podemos encontrar todavía más instrumentos en los cuales podemos diversificar. Y el siguiente son los fondos de inversión. Los fondos de inversión también está muy padre porque son un conjunto de valores, o sea, es un conjunto entre títulos, bonos y acciones. Entonces está muy padre porque te ayuda a diversificar. Las ventajas es que te ayuda a diversificar. Lo tienes en un administrado, o sea, tienes asesoría. Generalmente es administrado por casas de bolsas, bancos, fondos de ahorro. Entonces tienes asesoría del fondo y adicional puedes participar. Está creado para pequeños y medianos inversionistas porque puedes participar en ellos sin necesidad de un capital muy alto. Entonces, pues también está muy atractivo. Aquí hay diferentes tipos de fondos. Está el fondo de deuda, de renta variable, el fondo mixto, que es deuda más renta variable, el fondo de inversiones de capitales y el fondo de inversión de objeto limitado. Aquí hay otra gama de productos más. Y al siguiente vámonos a las fibras. Las fibras también es uno que a mí se me hace muy atractivo. Las fibras son fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. ¿En qué te ayuda o qué es este fideicomiso? Son financiamientos que se utilizan para la compra o la construcción de un bien inmueble. Entonces, prácticamente cuando se va a crear algún edificio muy grande, por así comentarlo, ¿no? Un edificio muy grande está en lo que son las fibras. Las fibras, pues obviamente, todos aportan para crear un fondo, para financiar el proyecto. Aquí no se gana a través de un rendimiento, aquí se gana a través del arrendamiento del inmueble. Así toca la parte proporcional del arrendamiento del inmueble. Y también puedes tener una ganancia sobre la plusvalía que pueda llegar a tener el inmueble. Entonces está muy padre también. Aquí en México hay 15 fibras que participan en el sector industrial, comercial, mixto y ya. El siguiente que vamos a ver, mi oficina. El siguiente que vamos a ver son los CKDs. Los CKDs son certificados de capital de desarrollo. Funcionan de la misma manera que el anterior, solamente que esta vez son fideicomisos para financiar proyectos. Entonces, pues está también muy atractivo. Aquí la desventaja que tiene es que no es un flujo constante, o sea, en las fibras mensualmente pues tienes un flujo constante porque conoces cuánto te corresponde por el arrendamiento de la fibra o del inmueble en el que tú participaste. En este no, en este es variable porque no hay un rendimiento, el beneficio es sobre el beneficio que haya otorgado el proyecto, entonces es variable y es incierto. Pero pues está atractivo. Aquí esto es para financiar proyectos inmobiliarios, proyectos de infraestructura, de minería, de desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Entonces está también padre. Bueno, es uno de los vehículos de inversión. Aquí en México se realizan bajo subastas. Aquí vamos a poner un ejemplo de los CKDs para darlo más a entender. Los CKDs, por ejemplo, cuando se va a querer construir una carretera, se ingresa un CKD, entonces tú vas a financiar esa carretera, entonces vas a ganar, por decirlo así, el cobro de las casetas. No sabes cuántos autos van a pasar, tienes un estimado, pero no lo sabes. Entonces, de esa manera puede ser variable y todo. Para participar, como les comento, es a través de subastas. Y existen dos tipos. El tipo A es literal que tienes un capital privado y diferentes vehículos de inversión. Y el tipo B es tienes un vehículo
y participan capital privado y público. Entonces, estos son algunos de los vehículos de inversión bursátil que yo les quería comentar de manera general. Espero que la información les haya servido. La verdad es que aquí quiero mencionar otra estadística que a mí me pareció sorprendente, y es que solamente el 32% de los adultos en México tienen una educación financiera. En Noruega y Suecia, el 71% de los adultos tienen una educación financiera. O sea, la verdad es que es un mundo de diferencia. Necesitamos poner énfasis en aprender más, en desarrollar más y en crear algo interesante. O sea, en hacer que nosotros mismos podamos hacer crecer nuestro patrimonio. Espero que la información les haya servido en algo, que tengan un conocimiento un poquito más amplio de los vehículos de inversión que podemos conocer o podemos encontrar en el mercado. Y si tienen alguna duda y todo, pues obviamente siempre les voy a recomendar investigar y que diversifiquen sus inversiones, pero también con todo gusto puedo ayudarlos si es que así lo